Una consulta en Merlo es lugar de peregrinaje de enfermos con todo tipo de dolencias. Allí es donde se cría Catalina. Ella hereda de Elvira, su abuela, el oficio y saberes sobre plantas medicinales. Pertenece a una estirpe de brujas. Piel de cordero, Leticia Costas en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ti. Así, a voz de pronto, nos vamos a las brujas. Nos vamos a estas mujeres que curaban, que no tenían, no estaban lo suficientemente valoradas y siempre perseguidas. Sí, eran temidas y odiadas y eran también necesarias. Parece una contradicción, pero no lo es. Eran necesarias porque estamos en una época en la que para encontrar un médico, y digo médico en masculino porque el saber y el conocimiento estaba reservado para los hombres, tenían que caminar, las personas que estaban enfermas, un paciente tenía que caminar a veces días para llegar a su médico. Y ellas dominaban la naturaleza, manejaban perfectamente las aplicaciones de las plantas medicinales, fabricaban sus ungüentos, sabían cómo curar un herpes, cómo curar pues, un problema de anginas, etcétera, etcétera. Entonces eran necesarias por esa razón, pero también eran temidas y eran detestadas y eran perseguidas. A mí esa contradicción me parece muy potente y quería hablar de ella, de cómo esas mujeres que eran tan valiosas, porque eran valiosísimas, acababan siendo señaladas. Señaladas y temidas, porque igual que conocían estas plantas medicinales que tú acabas de referir y cantidad de cosas, podían utilizarlas para no sanar, sino para matar. Yo creo que esa era una parte de ese temor, ¿no? Sí, podían curar y podían matar. Exacto. Otra cosa es que luego en la realidad sucediese. La fantasía nos da la posibilidad de hacer lo que queramos. Y bueno, y en la época eran acusadas de eso, de que devoraban niños, de que mataban con sus pociones, con sus ungüentos, de que eran capaces de estropear una cosecha, que manejaban las tormentas. Y quienes decidían eso eran los hombres, precisamente, los señores que las señalaban con el dedo, porque ellas sabían más de la cuenta. Sí. Hasta que necesitaban de su sapiencia y ya no les importaba tanto. Claro, ahí todo bien. Cuando sí. las necesitaban, todo bien. El problema es cuando ya las habían utilizado y decidían, por la razón que fuese, a veces eran las razones más peregrinas, desde que una mujer, por ejemplo, fuese pelirroja. Solo por ese hecho de nacer con el pelo de color naranja, pues ya podía ser considerada una bruja. Una bruja. Arrancas de una forma muy fuerte, dices, un nonato que grita antes de nacer abre la posibilidad de que nazca un monstruo, un maldito, pero también es la premonición de una criatura con poderes curativos. Así era, decían que cuando un bebé se manifestaba antes de nacer, podía emitir sonidos como si fuese un buey o croar como una rana. Había varias maneras de manifestarse. Entonces se podían dar varias situaciones. Una es que fuese un maldito y otra que fuese una criatura, un ser humano, con capacidad de sanar. Catalina se cría con su abuela, a la que tiene verdadera devoción. Habla un poquito de los dos personajes. Son dos mujeres muy potentes, pertenecen a una estirpe de brujas en los últimos coletazos de la Inquisición. Sí. Y son dos mujeres analfabetas. Luego Catalina tiene la posibilidad de acceder al conocimiento y tiene además esa curiosidad porque ella quiere leer un grimorio y quiere aprender a leer con todas sus fuerzas. Pero siendo analfabetas como eran, son dos sabias. Y así era en aquella época. Las mujeres podían ser analfabetas porque no les estaba permitido acceder al conocimiento, pero eran auténticas sabias. Y esta dicotomía me parece como muy exuberante y que se le podía sacar mucho partido a nivel literario. El barbero sangrador, otro, voy a decir personaje, pero otra persona necesaria que a día de hoy nos sorprende, ¿no? Pero era lo más parecido a un médico. Sí, los barberos, además de barbear a los hombres, también hacían lo que era conocido como sangrías
y a veces pues aplicaban sanguijuelas, todo ese conocimiento que nos parece ahora una cosa como bárbara, casi, ¿no? Estaba completamente naturalizado. Y me fascina todo eso, el tema de las sangrías, de cómo había que vaciar a la persona para que luego se volviese a llenar. Tampoco es tan diferente eso del concepto que hay ahora con la cuestión de las energías, etcétera, etcétera. Sí, en ahora... el fondo no estamos tan lejos como pensamos. Exacto. Ahora viajaremos al siglo XXI con tu otro personaje, pero antes de abandonar aunque hay un nexo ahí, hablas, por ejemplo, de la cantidad de niños que había, cementerios, tanto en el cementerio como fuera, porque nacían, cada mujer podía tener perfectamente 10, 12, 14 niños. Ahí había... ¿qué te voy a decir? No había control ninguno, ni quién era el padre, ni quién era la madre, simplemente nacían. Claro, estamos en una época en que los métodos anticonceptivos eran un sueño, o sea, probablemente ni se concebía la posibilidad de que existiesen. Entonces las familias eran numerosísimas y estamos hablando de una época de pobreza, de hambre, donde en las familias había muchísimas bocas que alimentar, donde las niñas y niños se criaban en la calle, entre la tierra, y a veces salían adelante, pero había muchos niños que se quedaban por el camino. Y yo recuerdo de pequeña ir al cementerio con mi abuelo y ver muchas tumbas de bebés. Es que tampoco estoy hablando de hace tanto. Y me impresionaba mucho. Yo era bastante pequeña, tenía a lo mejor 8 o 9 años y me quedaba fascinada viendo las tumbas de los bebés porque esas estaban en la tierra. Y me quedaba allí como alucinada, pensando, claro, es que los bebés también se pueden morir. Claro. Es como ese descubrimiento de cuando eres una niña que crees que los niños y niñas son inmortales, que viven para siempre, y de repente ese choque, ¿no?, con la realidad es que los bebés también se pueden morir. Y en aquel momento, claro que se morían muchos bebés y muchos niños y niñas, claro que sí. ¿Podemos decir por qué se llama Catalina? Sí, se llama Catalina porque hay una mujer que fue sometida a un martirio, que es Santa Catalina, que en el siglo IV cometió la osadía de desafiar a los filósofos más importantes de la época y fue condenada primero a un martirio, precisamente de ahí nace el concepto rueda de Santa Catalina, y luego la decapitaron. Y dice que cuando le cortaron la cabeza, en lugar de sangre salió leche. Y que luego llegaron unos ángeles, se la llevaron al monte Sinaí, y desde ese momento pues está ahí enterrada. También hay otra Catalina y me interesa mucho ese nombre también por esa razón, que fue la maestra de una de las brujas de Zugarramurdi. Y también la pareja, había una relación ahí lésbica que también me resultaba bastante fascinante. Y como hay muchas Catalinas que fueron condenadas por brujas, pues utilicé ese nombre, que es muy bonito, el nombre de Catalina, muy, muy bonito. Sí. ¿Te gusta el tema de las brujas? ¿Te gusta el tema de...? No es solo que me guste, es que cuando era una niña, al lado de la casa donde yo vivía, había una bruja que pasaba consulta. Y de hecho acabó montando un bar, un negocio, y la sala de espera de esa consulta de brujería era el propio bar. ¡Qué gracia! Sí, y yo recuerdo una cosa que ya no hace tanta gracia, que eran los gritos de todas las mujeres que pasaban por el camino delante de mi casa, que iban hacia la consulta de la bruja, y gritaban realmente como si tuviesen un niño dentro. Un demonio, un espíritu. Y yo le preguntaba a mi abuela, ¿pero por qué gritan? ¿Qué les pasa? Porque era muy espectacular. Y recuerdo que ella me decía, tranquila, tienen un espíritu dentro, pero ahora ya llegan a la bruja y la bruja ya se lo quita. Y yo pensaba, Dios mío, pero la bruja había aquí al lado. Si le quitan el espíritu... ¿Dónde va? ¿Dónde va? Yo les pedía, por favor, cerrad las puertas y cerrad las ventanas, que igual entran esos espíritus todos aquí. La realidad es que cuando todas esas mujeres volvían de la consulta de la bruja estaban súper tranquilas. O sea, yo creo que las brujas también en ese contexto
a finales del siglo XX eran casi como una especie de psicólogas sin formación, escuchadoras profesionales. Sí, y con infusiones de amapola que debían de calmar bastante. Exacto, entre otras, pero sí. Tenemos una mujer del siglo XXI. Es la otra vertiente del libro, la otra línea, que luego tienen un punto en común que yo prefiero. Bueno, no sé lo que quieres contar, pero creo que el lector es el que tiene que averiguar qué les une, ¿no?, después de tanto tiempo. Un personaje que tiene una crisis existencial también por una serie de razones. Sí, la novela cabalga entre 2 siglos y la protagonista de esta segunda parte es Lola, que es una mujer contemporánea que ronda los 40 años y que efectivamente está viviendo un momento de crisis. Tiene dudas sobre muchas cosas esenciales de su vida. Tiene dudas sobre su relación de pareja, tiene dudas sobre la maternidad, tiene dudas sobre su lugar en el mundo. Y entonces toda esa vivencia alrededor de esa crisis provoca una explosión. Hay un cuestionamiento ahí muy profundo de qué representa ella, cuál es su lugar en el mundo, y empieza a dar pasos para solucionarlo y empieza a descubrir cosas que había olvidado. Hay algo que prende esa luz dentro de ella, que es como un faro que la va guiando. Al principio es una luz pequeñita, luego se va haciendo un poco más grande, hasta que consigue ver del todo. Si yo te hablo de Rosaura y el diario de una madre... Me gusta mucho el formato carta, el formato diario, ese uso de la literatura como desahogo, como método casi de expurgación, sí, pero también como elemento valioso para el futuro, como un documento que queda ahí y en el futuro redescubres cosas que tal vez habías olvidado. Y yo tenía muchas ganas de usar ese recurso y por eso está ahí ese diario que le va a ayudar a Lola a descubrir cosas que tenía completamente sepultadas en su memoria. El Pazo y la iglesia consagrada a San Antonio de Padua. ¿Qué puedes contarnos de la llegada de Catalina? Catalina emprende un viaje de una manera violenta, de una manera inesperada, de una manera abrupta. De repente llega a un lugar que ella no conoce y que es un sitio absolutamente extraordinario a todos los niveles, a nivel arquitectónico, pero también por todo lo que guarda en su interior. Ese Pazo es un emplazamiento histórico que existe en Galicia, que es el Pazo de Oca. Está considerado, bueno, esto que siempre buscamos comparaciones con otros lugares y, bueno, en fin, está considerado el Versalles gallego y tiene unos jardines que son espectaculares, donde hay especies de árboles, plantas. Tú si vas a Oca en primavera es una verdadera explosión, si vas en verano también, pero si vas en invierno también tiene otro encanto diferente. Y ahí hay una iglesia efectivamente consagrada a San Antonio de Padua y me parecía el lugar perfecto para que a Catalina le ocurriesen cosas nuevas, y tiene que ver también con el descubrimiento. Tenemos una bruja del siglo XXI, Victoria, que puede ver más allá. Hay aquí una novela, una trama pensada para personas absolutamente escépticas. Yo observo que en la actualidad hay un tabú con respecto al tema de las brujas, y yo para escribir esta novela pues me dediqué a hacer un trabajo de campo bastante intenso, y una parte de ese trabajo consistió en preguntarle a personas conocidas, oye, así de manera desenfadada, oye, ¿tú alguna vez has ido a una bruja? Y la sorpresa llega cuando aproximadamente el 60%, esta es mi estadística personal, el 60% de las personas que yo conozco o han ido alguna vez, o a lo mejor las han llevado de pequeñas, o van en la actualidad. Y sí hay una cosa que está clara, todas conocemos a alguien que ha ido o va con frecuencia. ¿O que creen en ello? Por supuesto. Claro. Y de hecho hay mucha gente que lleva amuletos y mucha gente escéptica que lleva pues una castaña contra la envidia, sí, una higa, o etcétera, etcétera. Y a veces le preguntas, pero tú crees, tú eres supersticiosa, tú... Bueno, no, pero
Lo digo por si acaso, no vaya a ser. El por si acaso me interesa mucho, porque es como dejar una puerta abierta. Cuando un muerto se abraza a ti, puede ser porque no quiere marcharse, quizá quiera hacerte daño o exista otra razón. Pero hasta que ese muerto no se vaya, no deje de abrazarte, voy a decir, el abrazado no va a tener una vida normal. Claro, cuando un muerto se agarra a ti, tu vida se convierte en un martirio, porque empiezan a suceder cosas que tú no comprendes, que no controlas y que te afectan tanto a nivel físico como a nivel emocional. Y esta historia también va de eso, va de cuando se muere una persona y no quiere marcharse porque o bien no está preparada o bien porque le ha quedado algo pendiente de hacer aquí, en este lado, y no quiere cruzar el camino hacia el inframundo. Y a veces hay que ayudar a que ese muerto se marche, pero a veces cuando entra en juego el escepticismo y la persona se niega a ver esa realidad, es donde empiezan los conflictos. Y me sorprendo ahora a mí misma hablando de esto como estoy hablando de personajes y parece que hablo de personas sí. A mí me del tienes mundo real. Completamente subyugada a lo que estás diciendo. Hay algo, ya para terminar, hay algo más, ¿cómo te diría?, más inocente que la piel de un cordero y lo que su piel significa. Quizás si hay algo más inocente que la piel de un cordero, es la piel de un bebé. Y lo que tienen en común unos y otros es que son tan suaves como indefensos. Y esa piel de cordero envuelve toda esta novela. Ahí también hay otra especie de dicotomía, ¿no? Porque existe esa expresión, lobos con piel de cordero. Eso es. Que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque parece que esconde algo, ¿no? Que hay personas que se disfrazan de otra cosa y también tiene que ver con la desconfianza, con eso, el vestirse con diferentes pieles para disimular lo que en realidad eres. Exacto. Iba a preguntarte una pregunta muy retórica, que es por qué has escrito esta historia, pero a lo largo de la entrevista o de esta charla lo he visto en ti. Creo que ha sido algo que has visto de pequeña, has sentido, has vivido. Hay una tierra en la que siempre se habla de brujas, que entiendo que es la tuya, y creo que es un poco venerar, entre comillas, a la bruja. Sí, también es el sustrato, es justo lo que has dicho, este es el sustrato, el humus en el que yo me crié, que es Galicia, que es ese lugar donde existen más de 12.000 cruceros, donde cuando eres una niña sabes perfectamente, o yo lo sabía, que me crié en el extrarradio vigués, que es un lugar completamente rural, y yo sabía lo que tenía que hacer si me cruzaba con la Santa Compaña, sabía por qué se hacía el gesto de la higa, que haciendo ese gesto te protegías de los malos espíritus. En mi casa mi abuela ponía por las noches, siempre tenía encendida una mariposa de aceite. Ella decía que era para, rendir homenaje a las almas de esas personas queridas que ya no estaban. Sí. Pero también usaba el por si acaso, decía, por si acaso, si ponemos esto, los malos espíritus aquí no entran. Entonces yo me crié empapada de todo esto y por eso soy una autora que tiene una gran fascinación por todo lo que tiene que ver con el universo gótico, con lo oscuro, con el mundo de las brujas, el más allá. Me gusta mucho. Pues enhorabuena porque escribes de maravilla. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. O sea, es que es mordiente lo que cuentas, muchos pasajes, muchos capítulos. Sí, a veces hace daño, ¿no? La historia. Sí, pero es que es necesario. Sí. Así que un placer. Ay, qué bien, gracias. El placer ha sido mío. Gracias a ti.